Buenas chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Una Raquel de vacaciones, que tengo unos días de vacaciones para poder desconectar porque vaya ritmo llevábamos, Os dejé subido el vídeo de la Rúa, os dejé subido el vídeo de San Mamés, último reaccionando. Vamos a hacer, como ahora tenemos todo el verano por delante, bueno, todo el verano yo voy a seguir trabajando, voy a seguir igual, o sea, tendré algunos días de vacaciones por ahí, pero bueno, voy a seguir mi vida normal, lo único descansando más, que ya sabéis que cuando hay fútbol, lo que no se ve detrás de las redes, os lo juro, igual la próxima temporada os grabo más cosas así, pero para que veáis como que parece fácil, pero si no te dedicas a esto como yo, tienes otro trabajo, tienes un horario que cumplir, tienes que editar para subir el vídeo a las 3 de la mañana, duermes 4 horas, hay partido cada 3 días, imaginad, bueno. Y nada, ahora, ¿qué vídeos va a haber en vacaciones? Pues habrá vídeos de las obras que tengo que actualizarlo. Pasa pues que no, entre una cosa y otra no me ha dado para estar ahí en el Camp Nou 2 horas grabando, la verdad. El vídeo de hoy, vamos a centrarnos en el vídeo de hoy. Os voy a hacer como un poco valoración de los estadios en los que he estado esta temporada. Creo que la haré después de cada temporada, porque, no sé, me gusta un montón esto, así que lo haré. Entonces vamos a valorar, puntuar un poco todos, pros y contras, y os contaré, ya que estoy, lo que me pasó en Milán. Os lo puedo contar ya aquí, porque ya que voy a meterlo del estadio, que no lo he contado en ningún sitio. Vale chicos, antes de seguir con este tema de los viajes y demás, ya que estamos hablando de viajes, de qué hago y cómo lo hago, pues os quería recomendar una aplicación que me han recomendado últimamente y que creo que me va a salvar la vida en los próximos viajes. Se llama Saily, os dejo el link aquí abajo en la descripción y me diréis, vale, ¿para qué sirve? Pues muy fácil. Yo quiero ir a Miami a ver a Messi. Llego ahí al país y lo primero que me tengo que preocupar es en buscar una tarjeta eSIM para tener internet. Pues con Saily no vais a tener más problemas porque mira cómo funciona. Os la descargáis en el aeropuerto o en casa antes de salir de vuestro país. Por ejemplo, yo estoy aquí en Barcelona, te descargas la aplicación que vale tanto como para Android como para iPhone, así que perfecto. Pones el país donde vas a viajar, compras el plan que te sale súper barato, además hay como 200 países para poder elegir. En el momento que vas a coger el avión, ya lo tienes activado, llegas al país de destino y no tienes que preocupar por buscar más eSIM, por buscar un wifi, por buscar nada, ya activas el internet y lo tienes. Así mira, yo me ahorro muchos problemas porque no tengo que estar buscando un wifi que me conecten los datos, que no me conecten, buscar con dónde comprar la tarjeta porque tengo que avisar a mis padres que ha llegado mi hermano, encontrar cómo bajar del aeropuerto a la ciudad, bueno, un montón de cosas. Creo que Saily me salvará la vida. Y nada, aparte de todo esto, os dejo un 15% aquí con este código Raquel Culé para utilizarlo y os dejo el link abajo en la descripción. Y nada, que Saily nos va a facilitar un poco la vida a los que viajamos bastante. Yo en mi caso por el Barça, alguna vez por ocio, pero normalmente por el Barça. Así que si utilizáis, ya sabéis, decidme. Así que después de todo esto, volvemos al vídeo, ¿vale? Así que vamos a un poco resumir qué viajes hemos hecho. Pondré fotos por aquí, me voy a poner un poco más a este lado. Bueno, este año he ido a 29 partidos en casa, porque lo conté. Bueno, a todos los partidos en casa, que para eso tengo el abono. Por favor, que nos mantengan el abono cuando se acaben las obras, porque si no me voy a dejar otra vez un dineral cada partido. No sé, la última temporada en el Camp Nou fui a todos. Y cuando me mudé aquí a Barcelona, que fue en 2022, creo que ese medio año no fui a todos porque es que no me podía pagar, la verdad, todos los partidos, porque es una locura. Entonces, o ponen algún descuento como hacía antes de socio, así que era bastante grande, o por favor, a los que hemos ido a Montjuic en este tiempo, que mucha gente no entenderé por qué, pero no quisieron ir, pues que nos mantengan el abono en el Camp Nou. Tampoco están dando, por favor, haré mi petición. Y bueno, después de este paréntesis, he ido a 29 partidos en casa, a todos. Liga, Copa, Champions, todos. Bueno, más el Gamper 30, pero el Gamper no lo cuento como oficial, así que... y después he ido a 9 desplazamientos este año. El año pasado hice 10. Este año pensaba que iba a hacer menos, pero al final 9 con el de San Mamés. Así que bueno, vamos a valorar, voy a hacer como la línea del tiempo.
Pero fue la cerámica, que bueno, fue de los primeros partidos de la temporada, primer desplazamiento que hice esta temporada. La cerámica ya fui el año pasado también. Fui con un amigo que bueno, tiene unos abonos allí y me dijo, joder, Raquel, vente, tal. A este amigo lo llevé yo al Barça Villarreal el último porque, a ver, sentía que se lo debía y le dije, mira, cuando sea el Barça Villarreal te vienes y ya está. Y nada, pues eso, la cerámica súper bien, la verdad, es un estadio súper llamativo. Bueno, tenéis el vídeo por aquí. Es como el pueblo Villarreal súper pequeñito y de repente un estadio ahí amarillo, cuadrado, que si veis las imágenes desde arriba, os lo dejo por aquí, es súper, no sé, es como, no sé si la palabra es raro, pero es como llamativo, ¿sabéis? De esto que dices, wow. Y me acuerdo además de estar dando vueltas por el campo, las casas pegadas al campo, porque es como que han metido como, imaginad un estadio así, ¡pum!, puesto encima. Pues literal, y nada, es un pueblo súper pequeñito, súper tranquilo. Me acuerdo que ahí fui sola, me quedé a dormir ahí, no sé si os acordáis, tuve que editar con el móvil por la noche hasta no sé qué hora, hasta las 3, hasta las 4, yo así que no me daban ya los ojos para abrir, pero tenía que dejarlo subido, porque cuando voy así a sitios pues no me llevo nunca el ordenador para no dejarlo en el hotel o donde me quedé, porque no, yo soy muy desconfiada, la verdad. Entonces pues mira, tardo más, pero lo hago con el móvil. La combinación, bueno, fui y volví en tren, creo que eran como 3 horas o algo así, o 3 horas y media o algo así, desde Barcelona. Y nada, visité la tienda, bastante chula la tienda. Y nada, muy bien, todo el estadio se ve súper bien. El año pasado estuve como enfrente de tribuna, este año estuve en tribuna. Súper bien, un sitio espectacular, los vi súper cerca. Además me acuerdo que estrenaba el móvil nuevo, ¡buah! Y el zoom era brutal. Bueno, muy bien, afición muy bien, el estadio se ve genial, el partido súper bien. Bueno, lo malo que se le vio Ter Stegen, pero todo genial, no sé, le daría no sé, me gustó bastante, la verdad, un 7,5 sobre 10. Y le dije a mi hermano, que mi hermano nunca ha ido, y le dije, joder, tienes que ir a la cerámica, porque se ve muy bien, la verdad. Nunca he estado en la grada visitante, sé que antes no se veía también la grada visitante porque había como unas cristaleras que se empañaban, esto te os hablo de hace años, Ahora creo que lo han mejorado, pero no sé, en general me gusta ir muy tranquilo, no sé, muy bien. Sí, esa nota le doy. Segundo desplazamiento del año, ¡guau! El Bernabéu 0-4, qué bien me lo pasé, veníamos de la semana del Bayern. Bueno, ganar al Bayern y después a los días ir al Bernabéu, que me fui en tren, que ya sabéis, bueno, la combinación Barcelona-Madrid en tren está bastante bien, lo que pasa que los precios pues los han subido bastante, pero es muy cómodo, son 2 horas 40. Allí me encontré con mi hermano, bueno, estuve visitando a unos amigos, estuve allí con ellos y tal, que hacía tiempo que no veía. Y bueno, lo malo que llegué súper pronto, llegué como a las 9 de la mañana, del partido a las 9 de la noche. Bueno, mi hermano si ve esto me va a matar porque siempre me dice, no, ¿qué hacemos aquí? 12 horas antes del partido, tal. Claro, mi hermano fue en coche desde Burgos, que son 2 horas y poco. Y lo tenía ahí a bueno, él fue más tarde, pero 10 horas antes del partido, ¿sabes? Y hacía un frío, me acuerdo en el hotel de las entradas ahí metidos tomando un café y un colacao, porque a mí no me gusta el café. Ahí quietos, ¿sabes? Hasta que nos echaron, porque recogimos las entradas y no sabíamos ni qué hacer, nos fuimos a tomar algo, a comer por ahí mi hermano y yo, al lado del Bernabéu. Y nada, bueno, me acuerdo que después ese día pues me fui a dormir a Burgos, porque siempre que voy así a la zona cerca de mi casa, cerca me refiero 1, 2, 3 horas, pues me intento ir a dormir, porque como no estoy ahí, ¿sabes? Y no paso mucho tiempo ya con mis padres y mi hermano, y quiero ver al gato y todo, pues si puedo irme a dormir a Burgos y al día siguiente irme para Barcelona, aunque sean 6-7 horas de tren, pues mira, lo haré. Y nada, el estadio, pues el Bernabéu, pues a ver, yo ya sabéis que me estuve el año anterior también y había estado en el antiguo Bernabéu varias veces ya, 2 o 3 veces. El estadio, a ver, por fuera, valoración general, pues a ver, el estadio por dentro es espectacular, o sea que le daría yo creo que un 8 sobre 10, pero porque el sonido es brutal, se escucha increíble. Aparte cuando lo cierran es como, no sé, se escucha muy bien, os lo juro. Para mí lo que más me gusta es el sonido y las pantallas, es espectacular, las pantallas que tienen por todo el campo, brutal. Luego aparte tiene calefacción en el estadio, todo eso es como lo bueno, ¿vale? Es un estadio inmenso, eso es lo mejor, se ve bastante bien de la grada visitante, aunque sea bastante alta. ¿Qué pasa? Que obviamente es un ambiente un poco hostil, pero ya sabes a lo que vas, o sea, es máxima rivalidad.
Y luego, ¿qué no me gusta? Lo de fuera del campo es raro, o sea, es rarísimo, o sea, no sé, que le han puesto ahí, que le han tapado como con placas, que lo han querido, no sé, es como espectacular por dentro, pero por fuera regular, ¿sabéis? Y poco más en general, bueno, a ver, 0-4 me lo pasé genial, buah, fue espectacular, ¿qué os voy a decir? Pero bueno, esa valoración un 8 de 10, porque a ver, en verdad es un estadio que impresiona cuando entras. ¿Qué más? Siguiente, en diciembre fue el Villamarín, que yo también ya había estado, pero nunca había ido a ver al Betis-Barça, había estado en una final de Copa, en 2019, Barça-Valencia, que perdimos. Y también, bueno, la grada visitante bien. Lo único, había como unas cristaleras que en el sitio que nos había tocado a nosotros no se veía como la portería, tuvimos que estar de pie todo el partido encima del asiento y con un pie encima de la valla y como levantarte todo el rato para ver la portería. Y bueno, el ambiente en ese campo es súper guay, súper bonito, con el himno, todo, ¿sabéis? No sé, la afición del Betis es, no sé, es de estas, para mí es de las más entregadas de España. Y no sé, es como un ambiente bonito, me encanta Sevilla, bueno, eso. No, y no os he dicho antes, bueno, un paréntesis, la entrada para el Bernabéu fueron, no me acuerdo si fueron 120 o 125, porque el año pasado fue 125, creo que este 120. Y eso, que estoy diciendo los precios, pues ya os los digo todos. Y para el Villamarín la entrada eran 30 euros porque ambos estamos en el convenio de la liga. Yo guardo todas las entradas, bueno, es que me encanta tener ese recuerdo. Y nada, en general bastante bien. Era un partido que fue pronto, creo que fue a las 4:15. Teníamos el hotel con mis amigos súper cerca del campo. No sé, pasamos ahí un fin de súper guay. No sé, me encantó. Lo malo del resultado, el empate, pero no sé, me lo pasé muy bien. ¿Qué nota le daría? Pues también un 7,5 o algo así. Bueno, un 7,5 fue Villarreal, pues le daré... No, le daré un 8 en general. Sí, como a todos, ¿sabéis? A ver, no es como el Bernabéu de espectacular, pero es un estadio mítico. Lo único que, bueno, ahora lo van a remodelar porque en verdad sí que está un poco viejito. Pero me encanta, la verdad, el Villamarín, me encanta. Guau, yo creo que de los mejores desplazamientos que he hecho. Dortmund, qué pasada. O sea, me lo pasé también fue en diciembre, fue a los 3 días del partido del Betis. O a los 2 días, sí, por ahí. Creo que el partido del Betis volvimos el domingo y esto fue el martes, cuando salimos. Y bueno, cogimos todo el pack de desplazamiento con lo de los socios, con lo que pone el club. Sí que fueron 450 euros, un poco caro, pero sabíamos que teníamos que ir una vez en la vida y al menos a ese campo, entonces dijimos, vale, pues vamos, ¿sabéis? Porque nos incluía el avión desde Barcelona a Colonia, en Colonia un autobús hasta Dortmund, y luego la vuelta igual, o sea, después del partido volver, era viaje de ida y vuelta, tuvimos que estar la ida a las 5 de la mañana, tenéis el blog también por aquí, que es que ese blog es increíble, os lo juro, todos mis amigos que lo han visto y demás, es que es de los pocos vlogs, porque yo nunca lo suelo ver después repetido, lo quiero tener ahí de recuerdo, pero nunca suelo ver. Lo que he visto 2 o 3 veces después, porque buah, es que me lo pasé también, os lo juro. Eso, fue espectacular, después del partido volvimos, fue una matada, porque además llegamos como a las 6 de la mañana ya a casa, fueron como 26 horas, 28 horas sin dormir, pero fue brutal. Buah, como remontamos, buah, el partidazo de Ferran ahí delante de nuestra portería, el ambiente del campo... Todo. Aparte, mi hermano vino en coche el día anterior, bueno, llegó como a las 11 de la noche, teníamos que estar a las 5 de la mañana al aeropuerto y al día siguiente volver, fue dormir un rato y mi hermano tiró para Burgos en coche otras 6 horas porque tenía que trabajar. Entonces, bueno, eso es un poco así, pero esta es la parte, o sea, esto es lo bonito de lo que somos en mi casa, ¿sabéis? Porque somos así. Es así, vivimos para esto y ya está, porque es lo que más feliz nos hace. Y bueno, nada, en general, la ciudad de Dortmund no tenía mucha cosa. Bueno, nada, hacía un frío, bueno, si os acordáis el vídeo de las capas que llevaba de ropa, pero te tienes que buscar la vida porque para ir a Dortmund no hay vuelos directos, la gente en coche, en autobuses, haciendo escalas en Düsseldorf, en no sé cuántas ciudades, bueno, fue brutal. Y la verdad es que creo que hicimos muy bien cogiendo el pack porque aunque fue carísimo, la entrada creo que fueron como, es que no sé si fueron 50, 55, 60, por ahí, no me acuerdo. Me acuerdo que hice el vídeo y todo y bueno, tengo la entrada ahí, pero no es que me da pereza levantarme para ella. Pero lo miraré, fue por ahí el precio entre 50 y 60.
Y nada, el estadio en general me flipó el orden que tenían. A la entrada había puertas para chicas, puertas para chicos, para así directamente cuando te revisa una chica. No fueron casi nada estrictos, la verdad. Yo llevaba las baterías, tal, porque para estar todo el día por ahí con el móvil y todo, yo lo necesito. Y aparte del viaje, ¿sabéis? No podíamos dejar nada en el autobús ni nada, o sea, todo lo que llevábamos era lo que teníamos para viajar. Y nada, muy bien, me flipó cómo ponían las cervezas, así como en una cosa que me dijeron ahí, pregunté, me dijeron que se llamaba el bolso de chicos. Pasé súper bien, ambiente 10 de 10, todo el partido, o sea, es que le daría en general la experiencia, es que le daría el 10, la verdad, el 10 de 10. Vale, para no ir alargándome más, porque si no este vídeo va a durar no sé cuánto, siguiente desplazamiento ya fue en enero, fue el Coliseum en Getafe. Yo no tenía muchas expectativas de este campo porque, a ver, típico campo pues más pequeñito, de primera, tal, con un aforo súper pequeño, la grada visitante 150 personas, bueno, sabéis, no sé, a ver, yo para ir pues prefiero ir al Metropolitano o al Bernabéu o a alguno así, ¿sabes?, grande de Madrid que al Coliseum, pero es que lo tenía que tachar en el tick de mi lista porque nunca había ido. Siempre había estado por fuera y tal, pero nunca había entrado, así que bueno, ya fui. Sinceramente, no creo que vuelva porque, a ver, campo hiper pequeño, territorio un poco hostil, la verdad, bastantes insultos, bastante odio. El Getafe es que no juega nada, o sea, es un equipo que no simpatizo nada con ellos. Fue un partido hiper aburrido, también, bueno, empatamos, hacía frío, me acuerdo, pero bueno, lo guay que pasamos el fin de con mis amigos ahí en Madrid también fue mi hermano desde Burgos, venía mi amigo Fran de Murcia, con Uri y tal. Y nos quedamos ahí en un hotel para pasar el finde. Y bueno, el estadio muy raro, ¿sabéis? El control para acceder raro, había que subir como una montañita, la grada visitante estaba literal en una montaña, pues, no sé, como todo raro, ¿sabéis? Aparte de eso, el partido fue un tostonazo. Bueno, en fin. Más me quedo con el finde, fue súper guay, pero eso, la valoración del estadio es que no sé ni si aprobarlo. Es que daría un 4,5 o 5, la verdad, no más. Hacer el tick en la lista y ya está. Seguimos. Este desplazamiento no me esperaba tanto, no me esperaba tanto. Aparte, no sabía si íbamos a ir o no. Yo estaba como en dudas, decía, bueno, es que, ¿sabéis? Ahora ir a Lisboa, tal, con todos los viajes que habrá por delante, no me llamaba mucho la atención. Pero bueno, fue el estadio da Luz, Benfica-Barça. Súper guay, también bastante grande, había una red, pero muy bien, se veía el estadio espectacular. Por fuera, tuvimos algún problemilla, lo visteis en el blog seguro, para llegar, porque un atasco que flipáis, llovía, no nos cogía ningún taxi, eso que nos quedamos, porque yo siempre miro para quedarme cerca del estadio. Pasamos unos días súper guays allí, un par de días súper guays, Lisboa súper barato, todo súper barato. Y bueno, nada, fui con 3 amigos y súper bien, la verdad, súper bien. O sea, quedé impactada. Lo único malo, al acceder al estadio, el control, estuvimos ahí mojándonos más de media hora, se mojaban las entradas, se mojaba todo el bolso, con la capucha puesta, más lentos para hacernos entrar, porque sabéis que sobre todo en Champions hay que pasar como un control más como estricto. Pasabas un control, había otro control, te tenían ahí mojándote, me quitaron la capucha, me cacharon entera, miraron todas las banderas. Bueno, a mis amigos les tocaron enteros, no les dejaron pasar la típica mochila de cuerdas con un paraguas, tal, había que dejarla ahí con una consigna que no había consigna, luego se perdían los papeles, nadie sabía de quién eras, ¿sabes? O sea, no sé, era como un poco lío, aparte de la lluvia y todo un rollo, muchísima seguridad y eso, muchísimos controles para entrar. Y nada, luego el estadio espectacular. La tienda también bastante guay, el estadio espectacular con las luces, lo del águila, animaba muchísimo, o sea, os juro, yo no tenía tantas expectativas, pero quedé súper contenta, es que le daría un 9 de 10, la verdad, o sea, porque me encantó, y a todos mis amigos que me lo podéis preguntar, seguro, o sea, nos encantó, nos lo pasamos súper bien, todo, o sea, en general experiencia muy bien, muy buena, la verdad. Y eso, la entrada también fueron 50-60 euros, no me acuerdo, pero por ahí suelen ser todas parecido. Las de Champions, lo encantó todo, o sea, muy bien. Siguiente desplazamiento, el de la Cartuja. Es verdad que ahí estuve como un mes y pico así sin poder viajar porque por el trabajo y tal estaba pendiente de unas cosas y no podía. Pero igual, el siguiente fue el de la Cartuja, la final de Copa, que bien nos lo pasamos. O sea,
Ese también cogimos el desplazamiento con el club. Primero tuvimos que esperar a ver si nos tocaban las entradas porque para los partidos que son finales siempre hay sorteo. Y bueno, nos tocaron. Bueno, antes de esto, iba a decir, entre medias de estos dos, que no me acordaba, íbamos a ir al Metropolitano a los 2 partidos de Liga, porque además yo tenía vacaciones, estaba en Burgos, o sea, estaba 2 horas, y nunca he ido al Metropolitano a ver un partido de fútbol. O sea, he ido a eventos y tal, pero nunca he ido a ver un partido. Y la verdad es que una cosa y otra, pues nada, hubo sorteo también, no nos tocó el de Liga, y hubo sorteo en el de Copa, y tampoco nos tocó por un maldito número. Por un número, tío. Pero bueno, ya está, es el destino, ¿sabéis? Era que no tenía que ir y ya está. Y mira, fuimos a la final y me lo pasé increíble, o sea, fue... Buah, cogimos el desplazamiento con el tren, que era también viaje ida y vuelta el mismo día, y yo lo recomiendo mucho porque los aviones a Sevilla estaban a 400 euros, la noche estaba a 400 euros, era una auténtica burrada, pero desde hacía meses. Yo creo que lo que haré otro año es pillarlo como 3-4 meses antes, pillar un vuelo barato y mira, si no llegamos pues pierdo los 30-40 euros, si no pues mira, eso que me ahorro, porque era inviable todo el resto era inviable. Y en coche eran como 13 horas, así en bus era una burrada, no iba a ir en bus, la verdad. Y nada, pillamos el tren, que fueron como 260 euros o 265 euros, y te llevaba y te traía el mismo día, bastante cómodo, porque bueno, al día siguiente llegamos como a las 9 de la mañana a casa. O sea, llegué a las 9 de la mañana y bueno, tuve que editar y todo eso, fue un poco dramático porque no dormí nada y estaba muerta, pero bueno, eso ya es otra historia. Y nada, súper bien, mi hermano y mi padre fueron desde Burgos en coche, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, ellos sí que se quedaron a dormir en un pueblo en Badajoz porque era inviable dormir ese día, ya os lo he dicho, y tampoco se iban a hacer las 8 horas de ida más 8 vueltas por estar todo el día en Sevilla con calor andando. Y nada, nosotros eso, nos volvimos para acá y muy bien, espectacular. O sea, el estadio... A ver, fuimos andando al estadio muy lejos, 1 hora y pico andando. Luego el estadio por fuera era bastante... no sé, eso, mejorable. Por dentro, espectacular así. A mí es que los techos así redondos me encantan. Pero es verdad que se notaba que lo acababan de reformar, arreglar hacía muy poco porque estaban los asientos sucios. O sea, yo la mochila y el pantalón y todo, que era negro... volvió gris, literal. Pero bueno, espectacular, muy bien, el ambiente de 10. Yo siempre digo que las finales es donde más ambiente hay. Me lo pasé genial, nos lo pasamos genial en Sevilla, que me encanta. Wow, no, muy bien, o sea, muy bien. El campo, eso, no tan bien, pero todo el resultado, wow, el gol de Koundé, todo brutal. Brutal, me acuerdo que estuve viendo las fotos no sé cuántos días después y se me ponía la cara así de... Entonces la experiencia muy bien, el campo, bueno, le daría un 7,5, así, un 7, cerca del 8. Y nada, eso, muy bien, la verdad. Sé que va a ser la sede del Betis ahora, eso, lo malo es que está como muy lejos y bueno, por fuera es un poco, bueno, regular. Y la entrada nos costó 150 euros, había diferentes precios, cuando son finales pues hay diferentes precios. Y nada, lo vimos muy bien, la verdad, me gustó. Y nada, llegamos al penúltimo desplazamiento, Milán, Giuseppe Meazza. Desplazamiento que bueno, también nos salió un poco caro, pero fuimos 2 noches, ya queríamos aprovechar. Fuimos por nuestra cuenta, fuimos a Turín, bueno, tenéis el blog aquí si lo queréis ver. También vino mi hermano desde Burgos, nos encontramos ahí, pasamos 2 noches allí increíbles, nos lo pasamos muy bien en Milán, comiendo la pizza y todo. La entrada también fueron 60 euros, si no me equivoco. Partido, bueno, no hablaré de ese partido. El estadio, todo muy bien, espectacular, bla bla. Bueno, el acceso era un poco... Había que subirse a la típica torre así andando, no sé, 55 vueltas. Todo muy bien, tal. ¿Qué pasa? Contras. La tienda no abre el día del partido. A ver, ¿alguien me puede explicar esto? He ido 2 veces a Milán para querer ver la tienda y no la he visto ninguna vez. Yo quería ver esa de famosa tienda de mitad del Inter, mitad del Milan, tal. No la he podido ver, segunda vez que voy y no la puedo ver. ¿Cómo no la abren un día del partido? Nunca lo entenderé. Bueno, paso. Después, ¿qué pasó en Milán? Aparte de que al salir... Bueno, voy a contar desde el principio. Llegamos allí y tal, estábamos como a las 6:20 porque yo me gusté ya con tiempo y dije no me voy a pasar lo de Lisboa. Llegamos allí, bueno, vamos a la puerta de acceso,
Mi amigo iba con muletas, obviamente nosotros llevamos las baterías, yo llevaba la cámara con la que grabo pues esto, todos los vlogs, que nunca me han puesto ningún problema. Llegamos allí y nos dice mi amigo, no me dejan pasar las muletas. Y nosotros como, ¿qué? ¿Sabes? Tenía el dedo del pie roto. Había ido a Milán porque se había roto el dedo del pie unos días antes. No le dejaron meter las muletas. No había ningún sitio para guardar las muletas. O sea, yo esto nunca lo había escuchado. Pero que, a ver, señores, ¿qué quieres? ¿Que van a las muletas? O sea, y si va alguien en silla de ruedas, ¿qué pasa? No dejas pasar la silla de ruedas. Si va alguien que tiene la rodilla operada, tampoco. Bueno, fue la verdad que lamentable. Yo no entiendo, o sea, yo en estos casos siempre pienso, ¿por qué no mandan un comunicado al club, al Barça y dicen, mira, para la gente que va a la grada visitante no pueden pasar ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, no lo traigáis, pero que manden un comunicado? O sea, es que no te llegues allí y te quedes plantado y no sepas, no tengas ni dónde dejar las cosas. Bueno, pues a mi amigo no dejaron pasar muletas, las tuvo que dejar ahí tiradas. Hubo más personas que le pasó, o sea, porque vimos otras muletas, pero no le dejaron pasar. Eso es lo primero. Después llego yo y bueno, a mis amigos y a mí ni baterías, o sea, yo llevaba la batería pequeña, que es así. O sea, si llevo la grande, que es el doble que el móvil, obviamente, a ver, ni de coño no le he dejado pasar, pero la batería pequeña así, no la podía pasar. El foco que llevo pues, para hacerme las fotos, pues tampoco lo podía pasar, pero bueno, eso lo puedo entender, ¿sabes? O sea, yo ya iba mentalizada, pero es que la cámara, que es una cámara enana, que es con la que estoy grabando, no me la dejaron pasar. Bueno, o sea, me dijeron, no, es que, ¿esto qué es? Y yo, nada, la cámara, que hago vlogs para YouTube, tal, y me dice, no lo puedes pasar. Digo, ¿pero qué me estás contando? Que una cámara de 1000 euros no voy a poder pasar. O sea, ahora lo cuento bien, pero imaginad mi cara en ese momento, ¿vale? Y la de mis amigos. Y les dije a mis amigos, si entrad vosotros, y ya está, me quedé con mi hermano. Y hablando con ellos, tal, era imposible, me decían que no, y les digo, a ver, llevo el móvil, también puedo tirar el móvil. ¿Tú crees que voy a tirar una cámara de 1000 euros? Pues total, me dejaron literal, déjala debajo de un autobús o por ahí donde quieras. O en un bar. Sí, claro, la dejar en un bar, que vuelvo y no está la cámara, pero ¿tú qué crees? Y yo tenía claro que yo no iba a dejar la cámara en ningún sitio. Bueno, entonces nos fuimos mi hermano y yo no sabía ni, o sea, me quedé como literal 1 hora y media, porque íbamos con mucho tiempo, pero me quedé como una hora y media sin... Yo no daba para pensar ni para nada. Nos fuimos mi hermano y yo a andar, yo tenía claro que, bueno, la batería y el foco lo dejé debajo de la rueda de un autobús, alejado como un poco de la entrada, porque claro, también llovía. Yo digo, bueno, me arriesgaba que cuando saliera del campo o no estaba, o si estaba podía estar mojado, pero mira, al fin y al cabo son las dos cosas, como 50 euros, tampoco es tanto, ¿sabéis? Y hice fotos de donde estaba y tal, y bueno, luego después del partido sí que estaba, pero tengo amigos que cuando salieron no tenían nada de sus cosas, ni baterías, ni nada que habían dejado. Pero bueno, ahora vamos para otro tema. Nos fuimos mi hermano y yo a dar vueltas, a pensar qué hacer. Miré para volver al hotel, me salía 90-100 euros el taxi para ir al hotel, más otra vez la vuelta, más iba a llegar tarde seguro. Busqué en hoteles para dejarlo, pensé qué hacer, busqué esconderlo en cualquier sitio. Y bueno, lo voy a resumir porque si no me voy a enrollar mucho. Al final mi hermano pensando yo no iba a dejar la cámara en un sitio. Pasé con la cámara, ya está, no me preguntéis. Pasé con la cámara, porque no le voy a dejar, obviamente, es que cualquier persona lógica, ¿sabes? O sea, que avisen, pero yo entiendo que no te dejen pasar una batería, pero es que una cámara, yo lo siento mucho. O sea, y yo hasta pensé en no entrar al partido, os lo digo, pero luego pensé, a ver, loca, has venido hasta aquí, ¿cómo no vas a entrar, sabes? Y bueno, luego entramos tal, la verdad es que yo ya estaba como un poco, que no me daba para pensar mucho porque estaba pensando en todo lo que había pasado. Me jodieron un poco la previa del partido, pero bueno, ya está, entramos y luego hubo amigos que llegaron más justos de tiempo, bueno, justos 1 hora y media antes y no entraron al campo hasta 10 minutos pasados del himno, porque se formaron ahí unos atascos que no dejaban entrar a la gente y claro, o sea, un caos, o sea, toda la gente salió descontenta de ahí, de cómo se organizó todo. Bueno, aparte de eso, luego gente salía y no tenía las cosas, nosotros por suerte lo teníamos todo, pero un desastre. Nos tuvieron 1 hora y pico allí cerrados después del partido, había gente que tenía que coger buses. A la 1 y pico de la mañana cogimos el taxi. O sea, imaginad, seguíamos allí de noche en el estadio, porque entre que nos dejaron salir 1 hora y pico tarde, había que volver a bajar esa cosa. Mi amigo sin las muletas, a ver si estaba todo. Por suerte fue otro amigo a recogernos todo y que cuando salimos ya lo teníamos ahí. Pero hubo gente que no tuvo esa suerte. Luego bajando los túneles, las rampas estas, otra vez hay parados, bueno, un desastre, pero un desastre, no os lo podéis ni imaginar. Yo ahora lo cuento así, pero imaginaos en ese momento. En fin, experiencia en la ciudad y todo muy bien,
pero en el campo, para ser un equipo tan grande y tal, me esperaba mucho mejor. Entonces lo pondré un 6, porque fue todo bastante lamentable, la verdad. Un 6 sobre 10. Y bueno, ya para acabar, el último estadio, mi estadio favorito, lo he dicho 500 veces, si habéis visto el vídeo, pues tuve que recortar ya cosas porque lo decía 250 veces. San Mamés, bueno, si visteis el vídeo me llevó Sorare, o sea, fui como colaboración, pero hubiera ido igual, la verdad, porque estaba aparte de vacaciones en Burgos y me pilla 1h20 y es que voy cada año, o sea, es que es imposible que yo no vaya. He estado en todos los lados de este campo ya, porque llevo como desde 2015 yendo, y pena no haber ido al antiguo San Mamés, pero mira, es que el nuevo es que me encanta. Bueno, es que no me voy a enrollar, hice el vídeo y veis toda la valoración de ese campo porque lo amo. Y nada, súper bien, lo vimos súper bien. Bueno, el señor que teníamos delante me hizo el partido, que aún tengo que subir un vídeo muy gracioso de él, pero bueno, me fui con mi hermano, todo increíble, es que me encanta. Así que nada, experiencia en ese estadio, 9,5. 9,5 porque no voy a dar el 10 porque es verdad que hay bastantes insultos para el Barça, hay, no sé, es raro. A ver, yo desde que iba y pitaban a Iniesta, después a Suárez lo decían de todo y demás, después el año pasado nos tiraron billetes, están picados por lo de Nico. Chico, ¿qué quieres que haga? ¿Sabes? Habla con tu jugador, ¿qué quieres? Pitaban a Lamine, pitaron, o sea, yo estaba escuchando tranquilamente el himno, que es lo que más me encanta, porque ahí se respira fútbol 100% en Bilbao, os lo juro. O sea, cuando hay un partido del Athletic se respira fútbol 100%, todas las casas con las banderas, bueno, es brutal. De repente nos hacen el pasillo de campeones, porque hay que hacer el pasillo de campeones, ¿qué queréis? Y se ponen a pitar, tío, o sea... Pero bueno, en fin, no haré más comentarios. Experiencia, eso, 9,5 de 10, y no le doy ese 0,5 por los pitos a Lamine y por los pitos en general y eso, pero ya sabéis, o sea, mi cara ahí, ya sabéis que siempre os hago vídeo de todo, del himno y de todo, y es que me encanta. Y nada, eso es un poco la valoración de este año. Dejadme en comentarios qué os parece, dejadme en comentarios a qué vamos el año que viene. Me quedan de primera Balaídos, Vallecas, Español, pero no podemos ir porque no nos dan entradas, y como comprenderéis, yo comprarme una entrada, pagar 200 euros para ir infiltrada e ir intranquila, pues no sé yo. Me queda Girona, que nunca me toca, porque siempre hay sorteo y nunca me toca, porque la grada es súper pequeña, y aparte pilla súper cerca de aquí de Barcelona y todo el mundo quiere ir. Y nada más, creo que me quedan esos 4, porque me quedaba Butarque, pero ha bajado, entonces me quedan esos 4 y a ver quién sube. Y nada, poco más, eso es un poco la valoración, os leo por comentarios, perdón si este vídeo es muy largo, dejadme ideas de vídeos que queréis ver por aquí, y nada, que veamos el año que viene a ver a dónde vamos, qué estadios nuevos vemos, cómo lo pasamos, seguro que es genial, porque es que es lo que más me gusta hacer y encima si os lo puedo transmitir pues mejor. Y nada, todos los comentarios de dónde queréis que vaya, qué estadio me recomendáis, qué estadio os parece el más top, todo. Os leo por comentarios, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos ahora en verano, habrá menos vídeos, pero bueno, habrá. Recomendaciones por favor abajo de vídeos si queréis ver, porque ya sabéis que tenemos el objetivo de llegar a los 100.000 aquí en YouTube. Estamos en... Mi objetivo es antes de que acabe el año, estamos en 86.900. Espero llegar a tener mi placa, la verdad. Y poco más, seguidme en TikTok e Instagram, muchas gracias por todo, os quiero un montón, gracias por el apoyo, gracias por todos los comentarios, gracias por estar ahí siempre, gracias por ponerme que os saco una sonrisa, porque la sonrisa me la sacáis vosotros a mí. Y poco más, os quiero, visca el Barça, y nada, aquí os leo. Besito que va, chao. Dale un me gusta, suscribiros y adiós.